Amén, mis hermanos. Pues bien, el tema se llama el gran valor de recordar. Gran valor de recordar. Hay un verso bíblico que te invito a que abras la Biblia en Deuteronomio 6. Deuteronomio capítulo 6, vamos al verso 12. Por ahí te van a estar apareciendo los versos bíblicos, muchos de ellos. Te voy a invitar que igual nada más tomes la nota y lo leas ahí, ¿verdad? De tal manera que lo que más podamos poner atención es mejor. Muy bien, dice ese verso 12, cuídate, ¿de qué dice? De no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nuevamente, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El Señor da una advertencia que dice no olvidarnos, de tal manera que lo que el Señor quiere es que recordemos, que no olvidemos lo que Él ha hecho en nuestra vida, que nos sacó de esclavitud. Precisamente Egipto habla de esclavitud, la esclavitud al pecado en nuestras vidas. Él ha dado libertad y quiere el Señor, así como ahorita lo cantábamos, ven, entremos por sus puertas con acción de gracias. ¿Quién va a dar gracias sino aquel que recuerda? Como lo dice el salmista, bendice alma mía Jehová. ¿Qué más dice? Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Así que la memoria, el no olvidar, tiene grande valor. No sé, a ver, de esas generaciones antiguas, las de nosotros, por ahí todos conocíamos una frase publicitaria o un eslogan que se utilizaba, Kodak. ¿Alguien se lo sabe? Algo de recordar. A ver, ¿qué decía? Recordar es volver a vivir. Esa era la frase de Kodak, lo que había únicamente aquel tiempo. De tal manera que tomaban foto y te acuerdas cuando fuimos con la abuelita allá al mar. Y te acuerdas cuando nació mi hijo. Y te acuerdas cuando, bueno, son recuerdos. Y el momento que veías o ves aún esa fotografía, esa imagen ahora mediante la computadora o el celular, te recuerda aquel hecho, aquella vivencia. Y vuelves a sentir la alegría o la tristeza o algo que trae a tu vida y que te hace revivir aquel momento. Todos conocen, bueno, los que tenemos hijos, tuvimos hijos chiquitos, ya están grandes, pero otros que tienen niños chicos, la película de Buscando a Nemo. Había por ahí una que mis hijos también me ponen de nombre, que todo se le olvidaba. Dory, ¿verdad? Ella tenía una memoria dañada de a corto plazo. O sea, al momento vivía, pero el día ya de mañana, quién sabe quién eres. ¿Y tú quién eres? Porque ya se le olvidó. Y había una película que estaba recordando que me gusta mucho verla, que se llama Como si fuera la primera vez. Y precisamente esta actriz, ¿verdad? En esa película tiene un daño en su cerebro porque tuvo un accidente. De tal manera que lo que ella vive hoy, pues lo vive, pero mañana ya se olvidó. Y lo único que recuerda, porque es la que se conserva su memoria a largo plazo, recuerda el evento de su accidente. Y cada día que despierta, ella recuerda lo lamentable de ese accidente donde mueren familiares. Por ahí viene un muchacho, un chico, ¿verdad? Que se enamora, pero se da cuenta de precisamente este daño cerebral. Que lo que hace, como está tan enamorado, que cada día le vuelve a contar la misma historia. Vuelve a apoyar la misma historia. Ahora quizá tú y yo, pues no tenemos un daño, ¿verdad? Pero sabes, hay un daño en el corazón que se llama pecado, que nos lleva en muchos momentos a olvidarnos gracias a quien estamos aquí con vida. Gracias a quien, ¿verdad? Tuvimos para solventar nuestros gastos del pan de cada día. Gracias a quien respiramos. Por eso el salmista se exhortaba a sí mismo. A ver, pon tu mano aquí en el pecho. Dice, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque algo que caracteriza al ser humano es su capacidad de olvidar. Hace como 5 años yo fui operada del cerebro, del lóbulo temporal izquierdo. Y recuerdo que antes, precisamente lo tengo como recuerdo, en esa circunstancia me fallaba la memoria a corto plazo.
que lo que yo estaba hablando, ¿verdad? Y al rato ya, ¿quién sabe qué me dijiste? O quién sabe, o a muchos nos pasa, no vayan a decir que no. Abres el refri y dices, ¿a qué vine? ¿A qué vine? ¿Qué estaba buscando, verdad? ¿O por qué ando aquí? Y ya te dice alguien más, es que ibas a buscar la leche. Nos pasa, pero a veces esto es por distracción. Pero hay daños precisamente en el cerebro, que es algo que el Señor creó, que tiene archivada mucha información ahí. Tiene archivada que por accidente puede ser dañada a corto o largo plazo, ¿verdad? Cuando ya simplemente ya hubo una amnesia, o bien, como dicen por ahí, la persigue el alemán. ¿Cuál es el alemán? El Alzheimer, ¿verdad? Y tristemente que a veces hay Alzheimer espiritual, que olvidamos al Señor. Decidimos en nuestra propia voluntad, decidimos a nuestro parecer o propia sabiduría, dejando de lado quién es nuestro Dios, qué es lo que ha hecho, qué es lo que Él ha hablado. Así que, ¿cómo le hacemos para que no perdamos esa memoria? ¿O qué pasa que se nos olvida? Si tú puedes precisamente hacer una remembranza de la vida de David, cometió 2 claros efectos ahí que nunca se olvidarán. Adulteró, ¿y qué más? Cometió homicidio. ¿Pero por qué? Si uno que el Señor le dijo, aquel que es conforme a mi corazón. ¿Qué pasó con David? Se le botó la canica. ¿Qué pasó con él? Se le olvidó. Pero ¿sabes por qué dejó fuera esa palabra? ¿Qué estaba haciendo aquel momento? Él estaba enfocado en otras cosas y no la encomienda de Dios, por lo cual le puso como rey, que era ir con el pueblo, con sus soldados, con su gente de guerra, a pelear, a ir al frente, a dar dirección. Él se quedó en casa, en su comodidad, en sus dormidos, sus laureles, por lo cual viene el enemigo, lo ataca y él cae precisamente en este pecado. ¿Qué pasa en nuestra vida? Cuando empezamos a dejar la meditación de la palabra, cuando dejamos de lado la escritura, cuando dejamos de lado la vida en oración, cuando dejamos de lado y se nos hace fácil, no voy hoy a la iglesia, tengo otras cosas. Y cuando podemos saltar tantos obstáculos y no lo hacemos, el amor se va enfriando. Aquello va resbalándose, va deslizándose en nuestra mente, en nuestro corazón, que perdimos ya dirección, perdimos el camino, ya no recuerdo por dónde llegué aquí, cómo me regreso, se perdió, no fuimos precisamente a darnos cuenta del camino, de lo que estaba aconteciendo y sucediendo. Eso es precisamente la memoria. Qué hermoso, el Señor dice, ¿sabes qué? No te olvides. Hay una frase de un escritor cristiano que me llamó mucho la atención y dice así. Vamos a ver qué dices tú, ¿es cierta o no es cierta? Lo que más nos importa son las cosas que volvemos a recordar. Lo que más te importa es lo que vas a volver a recordar. ¿A quién se le olvida el día de quincena? ¿A quién se le olvida? ¿A quién se le olvida cuando va a recibir la tanda? No, ya estás, ¿qué hora es? Ya, vénganse. A nadie se le olvida, ¿verdad? Esos hechos. ¿A quién se le olvida precisamente que va a jugar el América? No, el día que su equipo, ahí estoy, ¿verdad? En las Olimpiadas va a México, ahí estaba yo en la televisión para ver a México, ¿verdad? La hora que iba a suceder, que si viene el día de tu viaje, que si el día de la luna de miel, que si el día de ese nuevo trabajo, esas fechas son memorables de tal manera que son de gran importancia, que se reservan como un recuerdo, ¿verdad? Los recuerdos, sí o no, mis hermanos, o nos empujan o nos detienen. Vivencias anteriores precisamente van a hacer que nuestra vida sea impulsada o bien haya un detenimiento en nosotros. Dios nos dio un cerebro. A ver, dale así. No estamos descerebrados, ¿sí? Tengo un cerebro. Dios nos dio precisamente esa memoria RAM ahí. Tenemos una capacidad para asimilar, pero ¿sabes? También nos dio un corazón. Hay una conexión entre nuestro cerebro y nuestro corazón. De tal manera que cuando yo escucho o yo leo la escritura, mi cerebro, mi mente, mi memoria, ¿sí? Va reteniendo eso que me está diciendo.
Pero no se puede quedar en simplemente un sonido, en una idea, sino que tiene que bajar ¿a dónde? Al corazón, porque simplemente sería, bueno, allá Brenda Siboney, verá, los pastores tienen un perico. Y yo creo que si le enseñarían el Salmo número 1, él se lo aprendería así. Pero ¿cómo que ser como un árbol plantado junto a aguas? Pero ¿cómo ser un varón que teme a Dios? Pero ¿lo entiende? ¿Lo entiende eso? No lo entiende, simplemente se lo aprendió. Pero el corazón no baja. Así es precisamente lo que no debe de suceder en nuestra vida. No podemos únicamente tener un sonido, un conjunto de palabras, de sílabas, sino ¿qué dice el Señor? Que esa palabra baje al corazón de tal manera que sea un tatuaje en nosotros. Muchas veces olvidamos lo que tenemos que recordar y recordamos lo que tenemos que olvidar. Porque el Señor lo dice, no traigas a memoria aquellos tiempos. Es que me acuerdo, es que lo que me hicieron, y es que cómo vivía antes. Dice el Señor, no traigas, no vas a traer sabiduría. Porque ¿sabes tú que hay memoria histórica? Dice, muchas veces los esposos, es que tiene una memoria histórica. Es que te acuerdas cuando me hiciste. Es que te acuerdas aquello que me dijiste. Es que te acuerdas cuando el Señor habla de nuevos comienzos, de un borrón y cuenta nueva. Eso se llama perdón. Eso se llama perdón. Cuando ya no hay una acusación para otra persona. La palabra recordar es mantener en la memoria, en la mente algo. Tener algo o a alguien en la mente. Es un proceso de revivir algo conscientemente. Pero una énfasis aquí. Es algo que primero se enseña, que primero se aprendió para entonces recordarlo. ¿Sí? Primero fuimos enseñados, lo aprendimos y entonces ¿qué viene? El recordarlo. Vivimos la experiencia y entonces después recordamos, ¿verdad? Hay un orden de los acontecimientos, de los sucesos. En la Escritura hay muchas veces que se escribe precisamente esa palabra, recuerda, o bien dice, no olvides. Cualquiera de las dos está dando la misma instrucción el Señor de recordar. Recordemos algo, Dios no tiene problemas de memoria, ¿verdad? Ni de olvido, ni de recordar algo, porque Él es un Dios omnisciente. Pero sí deja bien en claro algo. Dice, yo no me olvidaré, yo me olvidaré de tus transgresiones una vez que tú te arrepientas. Yo lo borraré. Ya no habrá esa acusación para ti. Y eso precisamente, dado que somos un diseño divino, el Señor también nos ha dado esa capacidad de recordar precisamente lo que aquello el Señor quiere que tengas bien presente, bien vigente en tu corazón y en mi corazón. Recordar, ponlo esto bien claro ahí en tus notas, es más que el pensamiento. Es más que algo que te grabes. Nunca se me va a olvidar cuando en la universidad tenía un maestro de administración agropecuaria. Quedó bien así ese recuerdo, no lo puedo dejar al lado. ¿Quién sabe qué dije, mis hermanos? Me puso el maestro a exponer todo lo que hace, lo que hoy sé que hace la John Deere, que es todo equipo de la agricultura. Pero me dijo, tenés que exponer. Me grabé las cosas, pero al final fui sincera. Le dije, ni sé ni qué dije. Nada más se rió y fui y me senté. No sé qué dije, me lo aprendí, pero no sé qué dije. Estaba en mi pensamiento, pero nunca hubo una comprensión. Nunca hubo un entendimiento. Me acuerdo del evento, del suceso, pero dime de qué hablé. ¿Quién sabe? No lo sé, ya no lo recuerdo. Ni fue importante para mí. Lo que quedó es la experiencia de decirle claramente, ni entendí nada. Solamente tenía que cumplir un requisito y pues tuve que pasar al frente. Pero el cual el Señor nos dice, hay una característica en mi pueblo. ¿Cuál es la característica del pueblo de Israel? Todo se lo olvidaba. ¿Cuál es la característica del pueblo de Dios que somos nosotros? Él lo ha dicho, se les olvida.
Tenemos esa amnesia espiritual de olvidarnos todos los hechos del Señor, todas las instrucciones del Señor, todos sus mandamientos. Tendemos a olvidarnos cuando el Señor nos advierte: no te olvides, recuerda, te acordarás. O bien dice: por cuanto olvidaste, por cuanto dejaste a un lado mi palabra. O bien nos dice: y la repetirás, pondrás énfasis en tus hijos, en recordarles mi palabra. Qué de gran valor tiene ese aspecto, ¿verdad? Recordar. Es algo que el Señor puso en la Escritura porque hay un efecto en el recuerdo, hay un efecto en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos dicho: a ver, acuérdate de que le apagues a los frijoles? Yo me pongo, a veces me subo a mi recámara, mis hermanos, y tengo el pollo ahí en la estufa, me tengo que poner alarma porque si no se me olvida. Para ir por Nayeli, y a veces fallo, me pongo alarma. ¿A qué hora es? Porque tengo que salir por ella. Se me va. Hasta le confesé a Susi por ahí algo: Susi, se me fue el tiempo. Tenemos que poner muchas veces alarmas porque nuestra mente tiende a ocuparse en otras cosas que no se nos olvida otras. Así que es importante que estemos siempre cuidando de lo que el Señor habla en la Escritura. Busca, por favor, vamos a Proverbios 3, verso 1. Proverbios 3, verso 1. Dice así: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Nuevamente: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. El Señor habla claramente, dice: no olvides. ¿Qué está diciendo? Recuerda. Recuerda siempre. Tu corazón guarde. Y la palabra guardar habla de obediencia. La palabra guardar habla que nos sometamos a lo que el Señor está declarando. Si algo no olvidamos es porque lo tenemos bien presente. Algo que hay un efecto dentro de nosotros mismos. Algo que hace precisamente que lo consideremos como un tesoro importante para nuestras vidas. No podemos separar lo que es recordar y obedecer. Si algo no sabemos, obviamente es. Si algo no sabes, ¿lo vas a obedecer? Pues no lo vas a obedecer porque no lo sabes aún. El Señor lo dijo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque teniendo aún la Escritura, teniendo los profetas, no sabían esta verdad. Y el Señor acusaba a los sacerdotes, a los profetas, de no declarar la enseñanza, la ley de Dios, lo que Dios estaba declarándoles, que demandaba obediencia. Así que no separemos recordar y obedecer, porque solo así va a haber bendición para nuestra vida. Tenemos memoriables que practicamos como iglesia y que Dios los estableció. Y aquí lo hacemos cada primer domingo del mes. ¿Qué hacemos, mis hermanos? Tenemos la cena del Señor. Y el Señor que declaró: haced esto en memoria de mí. Cuando tomes el pan, recuerda ese sacrificio que hice por ti, que fui molido por tu pecado, fue herido por tu pecado, fue desgarrado por nuestro pecado, fue entregado por nuestro pecado. Y cuando tomas la copa, dice: esta es mi sangre, que por vosotros, que ya sucedió, fue derramada. Con su sangre nos compró, a precio de sangre nos compró el Señor. No podemos olvidar esto, y que Él un día dice: vamos a celebrar juntos nuevamente, porque Él vendrá. Eso es memoria, hacer memoria de Él, que quede ese recuerdo siempre vigente, siempre vigente. Hay algo que sale por ahí cuando viene la lluvia y está el sol, algo que se ve en el cielo. ¿Cómo se llama? El arco iris.
¿Y qué habla el arco iris? ¿De qué nos hace memoria? ¿Qué dice el Señor que recordemos ahí? No volverá a destruir la tierra con agua, con un diluvio. Él lo puso. Aquí está, tenlo en memoria, que eso no volverá a pasar. Recuerda bien este hecho. Vamos a Efesios capítulo 2. Y ahí lo van a leer en la pantalla. Es Nueva Traducción Viviente, verso 11. Efesios 2:11 dice así: no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Recuerda que en aquel tiempo estaba sin Cristo, ajenos a los pactos, promesas, sin esperanza y sin Dios. En pocas palabras, éramos idólatras. Antes estábamos sin Cristo, antes solo éramos criaturas. ¿Ahora qué somos? Hijos de Dios. Aquellos que hemos conocido al Señor, que le hemos reconocido como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él dice, somos sus hijos. Esa es nuestra nueva identidad. Antes éramos enemigos, ahora somos amigos de Dios. Antes había una pared intermedia, que había enemistad entre Dios y el hombre, algo que traía, precisamente hablaba de que no podemos estar en ese contacto con Él. Ahora sí podemos. ¿Gracias a quién? A Cristo. Él es el camino al Padre. Él es la verdad, Él es la vida. Y dice el Señor, no lo olvides lo que antes eras. Por eso tenemos que estar agradecidos. Antes estábamos condenados a una muerte eterna, pero ahora tenemos vida. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres en Cristo Jesús. ¿Por qué no olvidarnos? ¿Qué dice la Escritura en Santiago 1, 24, 25, Nueva Traducción Viviente? Ahí lo van a ver en pantalla. Anótalo nada más, Nueva Traducción Viviente. Santiago 1, 22, 25. Esto habla y dice así: no solo escuchen la palabra, sino póngala en práctica. Porque si no la ponemos en práctica, queda solamente aquí en el cerebro, ¿sí? Nos engañamos a nosotros mismos nada más. Si escuchas y lo pones en práctica, te ves en el espejo y te olvidas cómo eres, te engañas. Pero si miras atentamente en la ley perfecta, te hace libre y la pones en práctica. Y no olvidas lo que ya escuchaste. Muy bien, vamos a dejar todo este verso como dice. Vamos a simplificarlo. Cuando estás en el espejo, tú y yo vemos algo bien claro. O se nos paró aquí el gallito, ¿verdad? O ya traigo canas, o se ve la arruga, o se ve algo. Nos damos cuenta, identificamos qué es lo que pasa, nuestra apariencia. ¿Cuál es el espejo actual que el Señor nos ha dado? La Escritura. En la Biblia, precisamente tú y yo podemos estar expuestos a ese espejo que es la palabra que nos dice nuestra condición interior. Pero no se trata precisamente de solamente verme en el espejo y ver qué es lo que estoy apreciando de mi persona, sino cuál va a ser el efecto de aquello. Por lo cual dice el Señor, no seas oidor olvidadizo, tenlo presente en ti de tal manera que traiga un efecto. Y el Señor nos llama a obediencia, a la obediencia de la palabra. Oír la palabra, recordar la palabra y practicar la palabra. 3 cosas. Escucho, eso llegó a mi cerebro. Lo recuerdo, está en mi cerebro, pero al practicarlo fue algo que ya se plasmó en mi corazón. ¿Sabes? La palabra no es leerla o escuchar un sermón, escuchar una predicación. Si aquella palabra no la hicimos parte de nosotros, no vino a nuestro interior, va a estar al olvido, porque no fue algo importante realmente. No quedó plasmado, no hizo un eco en nosotros, sino que entró por una y salió por otra. ¿Sí?
Y eso el Señor dice, lo aborrece. Eso no, Él no va a poder ser engañado. Nos engañamos nosotros mismos, como decía un maestro, ¿de acuerdo? Que si no aprendíamos, si no reteníamos, si no hacíamos lo que Él decía de las instrucciones en clase y lo que enseñaba, dice, nada más vienen a calentar bancas. Qué triste es que eso suceda en nuestra vida espiritual como cristianos, ¿verdad? No estamos para eso. Yo creo que si recordamos que este día era día del Señor, llegamos preparados. Señor, quiero presentarte mi ofrenda, mi alabanza, cantando con inteligencia, cantando con el Espíritu, conectándome contigo para ofrecer mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. No venimos nada más a escuchar, sino, Señor, ¿cómo voy a salir por esa puerta? ¿Qué va a ser tu palabra en mi vida? Y la palabra es poderosa, amén. Hay un efecto, solo está en ti y en mí el dejar de lado, olvidarme, decidir olvidar, porque olvidar es una decisión. Yo decido olvidarlo, ya no quiero saber de esa persona, ya no quiero saber de esto, punto y aparte. Sí escuché, pero no hubo eco. Y eso lo recordamos de aquel tiempo de Adán y Eva, ¿verdad? Ahí donde estaban en el Edén, Dios les dio instrucciones de esto sí y de esto no. ¿Lo sabían o no lo sabían? Pero ¿qué hicieron? Lo contrario. Dejaron de lado aquello que Dios ya había declarado. Dejaron de lado la instrucción de Dios. Y hay muchos más ejemplos, ¿verdad? Donde el pueblo de Dios, precisamente siervos de Dios, se olvidaron. Tenemos un ejemplo como el de Abraham. Dios le había prometido descendencia, le dijo, mira las estrellas, mira la arena. ¿Y qué hace un día? Se mete con su sierva Agar, porque hay que hacer realidad la promesa de Dios en sus propias fuerzas. Cuando era en la gracia de Dios, en el poder de Dios. Dejó de lado que era promesa de Dios. Olvidó que es el poder de Dios el que hace posible todas las cosas. Así que como pueblo de Dios, pueblo de Israel, pueblo de Dios, nos caracterizamos. O sea, no le podemos echar la culpa nada más al pueblo de Israel. Podemos reconocer que también somos dados a olvidar. Aún muchas veces nos dice el pastor, a ver, ¿de qué predicamos la semana pasada? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Quién sabe? Y ahí estamos las notas, ¿verdad? ¿Qué fue lo último? Porque me va a preguntar. Ahora sí, con memoria de teflón. Nunca le dijeron, es que tienes memoria de teflón. Todo se te resbala, no te queda nada, no se te queda nada. Bueno, el Señor, en esta nueva vida que tenemos en Él, ¿sí? En Él, en sus fuerzas, en su poder, cuando retenemos su palabra, va a quedar plasmada en nosotros. Todo el libro del Éxodo, vamos a ver ahí un recuadro, donde Él precisamente, a través de toda su historia, nos recalca cómo el pueblo se olvidaba. Vemos precisamente donde un día el Señor escucha al pueblo, que está clamando el pueblo, porque está en esclavitud, está en dolor, está en aflicción. Dios le escucha y le dice a Moisés que vaya, ¿verdad? Y libera a su pueblo. Y Faraón se niega. Y empiezan los prodigios, empiezan las maravillas, empieza la vara en convertirse en esa serpiente, se comen las demás, vienen las plagas, empiezan hasta la última, que es la de los primogénitos, y donde el pueblo de Dios le dice, pon en tus dinteles la sangre del cordero, y ahí no va a venir la muerte a tu casa. Pero en todo Egipto, en toda esa gente, todo ese pueblo, vino la muerte de los primogénitos. De tal manera que Dios le dice, salgan. Le dice Faraón, salgan. Y se va el pueblo de Israel. Cuando llega al Mar Rojo, y ahora vienen los malandrines, ¿verdad? Detrás de nosotros. Ahí vienen. ¿Cómo que nos sacaste para ahogarnos? ¿Cómo que hiciste todas esas plagas? Todo aquello que vimos, y todavía el pueblo de Israel olvidaba ese hecho. Hasta aquí llegamos, ya nos cubrió el agua. Ya vienen, tenemos el mar y tenemos a ellos detrás de nosotros. ¿Para dónde corremos? ¿Para acá es el desierto? ¿Para dónde más? No tenemos salida. ¿Qué hacía? Desconfiar, olvidar los hechos maravillosos de Dios.
Cuando el Señor dice, no te olvides. Si damos gracias al Señor es porque recordamos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Lo que Él es y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. De ahí viene otro suceso. ¿Qué más viene? Bueno, después de eso empiezan a cantar, ¿verdad? Y Él me liberó, Él nos sacó, Él derribó a los carros de Faraón, a todos. Y viene un momento donde, ¿qué vamos a tomar? Que no hay agua, esta agua está amarga. Ahora vamos a morir de agua. Pues no acababan de ver los hechos del Señor. Y le dice a Moisés, ¿sabes qué? Ese árbol, ponlo inclinado, que entra el agua y se va a endulzar el agua. Y tomen agua. Viene después, ¿y ahora qué vamos a comer? ¿Nos trajiste al desierto a morir de hambre? ¿Cómo ven eso? ¿Qué había hecho el Señor? Había hecho maravillas y nuevamente se empezaban a quejar, olvidando los hechos maravillosos del Señor. Y el Señor dice, va a haber ese maná, va a descender pan del cielo. Pero ya nos hartamos del pan. Y las ollas de carne que nos devorábamos en Egipto, puras mentiras. Y todo lo que comíamos allá, y aquí venimos a morirnos de hambre. ¿Y qué envía el Señor? Codornices. Llenaron panza, ¿verdad? Le decía el Señor, no acumulen, que sea para el día. Y ellos guardaban. Ahora van a guardar porque este día va a ser de reposo. Y quedaban y apestaba todo porque Él había declarado muy bien. ¿Sabes qué? No confíes en lo que acumulas en el banco. No confíes en lo que tienes, no confíes. Confía en mí, confía en mi instrucción, confía en mi palabra. Y hubo un día que precisamente el Señor les dice, van a guardar un gomer de pan para que lo tengan de memoria sus hijos, sus generaciones, lo que yo hice aquí en el desierto. Tomaron agua, comieron pan, comieron carne, los liberé, pasaron el Mar Rojo como en seco. ¡Qué grande maravilla! ¿Pero qué pasó? Se olvidó. Ya no recordaron aquel hecho. Viene otro momento de una guerra con Amalek y está precisamente ahí Moi, ¿verdad? Con las manos levantadas, con esa vara, y se empieza a cansar y le ayudaron, y mientras que él levantaba los brazos, el pueblo de Israel prevalecía, y cuando bajaba, los de Amalek ganaban. Pero cuando sostuvieron, prevaleció el pueblo de Dios y ganaron aquella batalla. Fueron derribados. Y en ese momento se levanta un altar que precisamente es Jehová Nisí. Jehová es mi estandarte, mi bandera, porque Él da victoria, Él da libertad de la opresión. Les enseñó nuevamente. Pero ¿qué pasa? Vienen, que Moisés sube al monte, recibe las tablas de la ley, y el pueblo de Israel, ¿qué hace abajo? Ya no baja, se nos murió, ¿qué le pasó? Le dieron un levantón a Moi, no sé qué le pasó, pero bueno, ¿sabes qué? Pues nacimos idólatras, esa es la verdad. Dios nos hizo seres adoradores, solo que cuando no se adora a Dios, hay idolatría, se desvía la idolatría hacia cosas o personas, menos a Dios. Esa es idolatría. ¿Qué le dijeron a Aarón? Haznos un Dios, haznos dioses, que esto nos sacaron de Egipto, que esto nos llevaron, que estos hicieron. ¿Y qué dice? Aarón, demen todo, y saca un becerro, ¿verdad? Y lo adoran. ¿Y qué pasa ahí? Viene Moisés, ¿verdad? Con las tablas, se enoja, ¿verdad? Se enfurece por ese hecho, lo derriba aquellas tablas, quema ese becerro, lo hace, ¿verdad? Polvo, y viene muerte para el pueblo. Viene desafío, porque le dice, a ver, los que estén con Dios, que realmente saben que Dios está aquí en medio, vénganse. Es donde surgen todos los levitas, ¿verdad? Donde ellos sacan, ¿verdad? Su espada y matan a los demás, dice, porque ellos no quisieron nada con Dios, hay muerte. Y fue muerte física. Lo que hay ahorita y que reconocemos es una muerte espiritual para aquel que no quiere nada con Dios. Y cuando el Señor en un momento, ¿verdad? Dice, ya estoy ahora sí cansado de este pueblo, lo voy a consumir. ¿Sabes qué le dice Abraham? ¿Qué le dice Moisés? A Dios dice, acuérdate del pacto que hiciste con Abraham, con Isaac.
Acuérdate de tus siervos, les prometiste, yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas. Y Moisés le dice, recuerda. ¿Y qué hace Dios? Se detiene su furia. Y no porque se olvidara, sino porque era necesario también que Moisés se acordara. Si tú lo tienes presente en las promesas de Dios, seremos liberados de aflicciones, en verdad. Seremos liberados de opresión del enemigo. Tomaremos victoria en cuanto a todo lazo del enemigo. Si recordamos sus promesas y sus pactos. ¿Cómo se llama el tema que estoy compartiendo? El gran valor de recordar. Preciado valor tiene el recordar. El olvidar, mis hermanos, nos llevará a idolatría, a rebelión, a incredulidad, a andar en nuestra propia sabiduría, nuestro propio entendimiento. Dejaremos de lado al Señor y voy a decir así como que me voy a tramar mi propio plan. Porque andaríamos diciendo, no con nuestra voz, sino con nuestro actuar, soy mi propio Dios. Y yo decido lo que hago o no hago. Eso es cuando nos olvidamos de Dios. Y hay un ejemplo bien claro en la Escritura del apóstol Pedro. Ahí en el Nuevo Testamento, él también hace un énfasis en cuanto a recordar, en cuanto a no olvidar. Pues fue algo que precisamente Pedro experimentó en carne propia. Pedro lo experimentó en carne propia. Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 31. Te lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Lucas 22, verso 31 al 34. Dice así. Ya sabemos que como antecedente de esto, tenemos la historia así simplificada, ¿verdad? Aquella ocasión cuando Pedro le dice, no te dejaré. Dice así, verso 31. Jesús le dijo, Pedro, escucha bien. ¿Qué dice? Escucha bien. ¿Cómo escuchamos? Sabes que el cerebro tiene la función de ese aspecto auditivo. Tiene la función precisamente de ese aspecto del olfato. Tiene el hecho de que tú y yo podamos hablar, podamos movernos. Y le dice, escucha bien. ¿Sí? Escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando esto pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Memoria dañada a corto plazo. Le acababa de decir el Señor, mira, escucha bien, pon atención lo que te voy a decir. Satanás ha pedido esto y Dios se lo concede. Tú me vas a abandonar. Ustedes van a salir corriendo. Me vas a dejar. Y dice en el 33, Pedro le dijo, Señor, si tengo que ir a la cárcel, contigo iré. Y si tengo que morir, contigo moriré. Y Jesús le dijo, Pedro, hoy mismo, antes que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. En el 54 dice, le prendieron a Jesús y Pedro le seguía de lejos. Fíjense cómo puso ahí una distancia. No tenía ese valor de manifestar una asociación con Jesús, Pedro. 3 veces le dicen que él andaba con Jesús. Lo hizo precisamente una mujer, una criada, y le dice, no lo conozco. Le dice otra persona y dice, hombre, yo no sé de qué hablas, yo no soy.
le dice, oye, es que tú eres de Jesús. Y le dice, hombre, no sé lo que dices. 3 veces lo que aquel día, en ese momento fue el mismo día, Jesús le dice, él se le olvida. Y lo niega 3 veces. Y dice enseguida en el 60, él hablaba y el gallo cantó. Pedro, vuelto al Señor, Jesús le miró. Y Pedro, ¿qué dice ahí? Se acordó. Pedro se acordó de la palabra del Señor. Y salieron fuera y lloró, saliendo fuera lloró amargamente. Ese dolor, ¿sabes de qué hablaba? De su pecado. Traicioné. Aún me lo dijo y dejé de lado su palabra. Dejé de lado lo que él me había dicho. No tuve firmeza y convicción de manifestar que yo soy de Jesús, que yo soy cristiano, que mi fe es firme ante toda circunstancia que viva. Ante toda circunstancia, aun cuando me duela, aunque me aflija aquello que esté viviendo. No recordó que Jesús le había advertido, pero ¿sabes? También le había prometido. Le dio promesa. ¿Cuál era la promesa? Pero vas a volver. Sé que te vas a arrepentir. Y cuando vuelvas nuevamente conmigo, eso mismo que pasó le vas a decir a los demás. No se salgan del camino, permanezcan firmes en el Señor, no dejen la escritura de lado, no dejen el consejo de Dios de lado, no dejen de congregarse, no dejen de escuchar al Señor, retengamos la palabra, no dejemos de orar. Vas a afirmar a tus hermanos. La gracia siempre gana. Ese Pedro, el que Jesús menciona, un día le dio un encargo. ¿Qué le dijo? Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, te encargo de pastorear mis ovejas. Pedro sabe de primera mano el peligro de olvidar. Él sabe de primera mano el peligro de olvidar y la importancia de alentar a otros a no dejar fuera a Dios de sus vidas, a recordar la verdad, porque dice el Señor, si tú conoces la verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. No debo vivir ya esclavo cuando Cristo ya pagó por mí, ya pagó por ti. No puedo vivir en esa acusación cuando Él me lavó con su sangre. Él me compró a precio de sangre. Su sangre me limpió, purificó mi corazón. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas ese amor tan grande que Él manifestó en la cruz? ¿Cuál será nuestra respuesta al recordar ese hecho? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 12. Anota la base bíblica. Te lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Voy a hacer énfasis en ese verso 12. Dice, por eso, le dije en traducción, lenguaje actual. Dice, por eso les seguiré recordando. Yo creo que Pedro traía, pero bien acentuado eso en su corazón. No debo de olvidarme que cuando volteé para todos lados y empecé a escuchar y ver cómo querían matarlo y que todo el plan que tenían, ¿verdad? Los sacerdotes, los fariseos y todo de matarlo, de crucificar, y yo quería salvar mi pellejo y me olvidé y lo traicioné y lo dejé. Lo tenía tan claro que llega a decir esto. Por eso le dice al pueblo de Dios, les seguiré recordando siempre. Todos vamos a decir siempre. Vamos a decirlo juntos, siempre. Aun cuando ya lo saben y siguen creyendo la verdad que les enseñaron. Mi deber es recordarles mientras viva. Haré todo lo posible porque ustedes recuerden estos consejos aún después de mi muerte. Fíjate el grande enseñanza que Pedro nos trae a todos nosotros. Una, que no olvidemos. Otra,
que recordemos a los demás, porque el Señor nos llama a exhortarnos los unos a los otros. Oye, no te vi en la reunión, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿En qué puedo orar por ti? Anímate, no te olvides de congregarte. Mira, te comparto este verso. Qué bueno que veniste. ¿Sabes qué? Es necesario, el Señor lo dice, que tenemos que alentarnos unos a otros. Y si lo dices porque lo necesitamos, el orar unos por otros. Y Pedro enseña, seguiré recordando. Ya saben esto, pero dice, les seguiré recordando. ¿Cuántos no sus mamás, su papá les dijo, te recuerdo que debes de cerrar la puerta? Ahora sí que es de decir, te recuerdo que apagues el aire acondicionado cuando salgas de tu cuarto. Bueno, hay unos que no lo apagan, ¿verdad? Son inverter. Así que, pero algo siempre estamos, acuérdate. Y a los jóvenes les dice el Señor, acuérdate de tu Creador. ¿Se lo saben? En los días de tu juventud. Acuérdate, no te olvides de Él, no te olvides de su palabra. Y Él dice, es mi deber recordarles mientras viva. Haré todo posible porque ustedes recuerden estos consejos aún después de mi muerte. ¿Qué vamos a recordar? ¿Qué tenemos que recordar? Aquí está la Escritura, la Biblia. Aquí el Señor habla y dice la Escritura en 2 de Timoteo 3:17, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñarnos. Nos reprende, nos redarguye y nos enseña a hacer lo correcto. Volver al principio. Eso es lo que el Señor quiere que tú y yo tengamos plasmado, no aquí, sino que baje a nuestro corazón de tal manera que se haga carne en nosotros. Oidor, recordar y vivirla. Amén. El libro de Deuteronomio, que lo hemos visto en varias ocasiones ya con nuestro pastor, Deuteronomio precisamente es el libro del recordatorio. Su palabra es recordar. Y ese libro precisamente es repetición de la ley. Moisés anima a recordar lo que un día el Señor dio como pacto, que los había librado de esclavitud, de todos los hechos maravillosos que había hecho ahí en el desierto, todos los hechos que había manifestado con el pueblo. Moisés reafirma las leyes de Dios en el libro de Deuteronomio. En Deuteronomio 28, no lo busques, el Señor habla de bendiciones de la obediencia, pero también de maldiciones de la obediencia, consecuencias. En Deuteronomio 30 habla el Señor, les dice, te pongo y quiero que lo tengas presente. He puesto delante de ti camino de vida y camino de muerte. Y le dice, escoge camino de vida para que vivas tú y tu descendencia, para que venga bendición a tu vida. Te recuerdo solamente el camino de vida y Jesús es la vida. Jesús es el camino. Si tú eliges por escuchar, retener y vivir la palabra de Dios, de Jesús, que Él es la palabra, vendrá bendición a tu vida y a mi vida. Atender a su voz es obedecer. Atender a su voz es obedecer, por lo cual el Señor, acerca de esa repetición, de ese aprendizaje, de ese retener la palabra, lo dice bien claro en Deuteronomio 6, del 7 al 9. Anótalo nada más, lo vas a recordar. Creo que sí lo vamos a recordar. Que dice, enséñaselas, repíteselas a tus hijos, mis palabras una y otra vez. Repite la palabra, enseña la palabra una y otra vez. Y viene ahora sí, hay muchos tips. Si tú buscas en internet tips de cómo recordar algún hecho, algún evento, alguna cita, dices, no, pues ponte la alarma en el celular, ¿verdad? Que tienes que pagar la luz, que tienes que pagar el teléfono, que tienes que pagar colegiatura. Ponte un papelito ahí en el espejo. Ponte ¿cómo se llama esas hojitas, esas amarillas, post-it, ¿verdad? Por ahí la puerta, de que no se te olvide algo que te tienes que llevar. Algo, ¿de qué manera? Come arándanos porque eso fortalece tu memoria. ¿Sí o no? Dicen, hay frutos, ¿verdad? Que dicen, eso va a hacer que se retarde el envejecimiento cognitivo, ¿verdad? Va a tardar más en que se te olviden las cosas. Bueno, el Señor dice bien claro aquí en este verso bíblico,
Habla de ellos en tus conversaciones. ¿De qué vamos a hablar? De la palabra. Que more la palabra en tu corazón de tal manera que de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. Dice, cuando estés en casa, que tus conversaciones vaya implícita la palabra. Cuando vayas de camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas en el carro, cuando vayas a un lugar, que la palabra la estés recordando. Escríbelas en los marcos. No olvido una vez, ¿verdad? Y lo tuve ahí, ese pizarrón. El pastor me dijo, Marina, dice, y Arturo, tengan este pizarrón y escríbanles versos a sus hijos. Y fue lo que hicimos. Y hice yo otra vez otro marquito. ¿Recuerdan a Yeli? Hasta con hojas de foamy hice letritas y puse versos. Pero dice, qué tan importante. Imagínate si vamos nada más con la música de no sé quién, de no sé cuándo, y nunca se apareció la del Señor. No hubo nada que recordar. Si nunca simplemente hablamos vanidades y cosas superfluas o cosas que acontecen sin hablar del Señor, se olvida la palabra, se olvida la instrucción. Y el Señor dice, ¿sabes? Salmo 119:11, en mi corazón, decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, para no olvidar la palabra. No solamente debes de memorizarla, sino interiorizarla, que baje al corazón, que sea algo, que sea un tesoro para ti, para mí. Porque dice la Escritura que es más preciada que el oro su palabra, su consejo, más preciada que el oro. Es más dulce que la miel su palabra. Si tú la haces propia, que pongas ahora sí que la palabra venga a ser como un tatuaje y que no la repitamos como pericos, va a haber bendición para nuestra vida. El Señor dice, no te olvides, porque si tú obedeces, dice el Señor, mis enseñanzas serán verdaderamente mis discípulos, verdaderamente mis discípulos. Tenemos que ir a la palabra, solamente la palabra nos hace libres. No nos olvidemos de su palabra, del evangelio. ¿Qué nos puede distraer al olvidarnos de la palabra? ¿Qué nos desenfoca y dejamos de lado la palabra? ¿Qué nos desvía del consejo de Dios que nos hace menospreciarlo? Hay una promesa bien hermosa que atesoro en mi corazón, que dice en Juan 14:26. Dice Jesús, le decía que el Espíritu Santo, dice, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Fíjate, ¿qué va a hacer el Espíritu? Si una vez el Espíritu ha venido a morar a tu vida y a mi vida, dice, les va a enseñar, les va a recordar todo lo que les he enseñado. Pero si algo no se recibe como enseñanza, ¿cómo nos va a recordar? Si tú y yo no lo escuchamos, sino que acallamos la voz del Espíritu porque estamos endurecidos, porque estamos ahora sí en esa tibieza, ¿sabes que guarda silencio el Espíritu? Va a callar. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo caso. Estamos omitiendo su voz. Pero la promesa es que el Espíritu Santo va a enseñarnos y nos va a recordar todo lo que Jesús ha hablado. Todo aquello que tú has leído, porque no nos va a recordar algo que no hemos leído, Tenemos que escudriñar la Escritura para que esa palabra la refresque en nosotros, la traiga a tu vida en ese justo momento cuando viene la tentación, en ese justo momento cuando viene la prueba. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué viene a mí? ¿Por qué no fue así? Ahí está la palabra, ahí están las promesas, ahí está lo que el Señor declara, te recuerda. ¿Te acuerdas que te dije que tu fe sería probada? Pedro, me vas a negar, pero vas a regresar y afirma a tus hermanos. Afírmalos en la fe, diles. Y cuando Pedro se da cuenta de aquello que el gallo canta, se acuerda.
Él ya me lo había dicho. Que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos, Él ha vencido. Que van a venir pruebas, pero que nada nos va a separar del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice, recuerda, y dice en Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. Y todos sabemos esa historia de Sodoma y Gomorra, que salieron, había un mundo de perdición como actualmente lo estamos viviendo, y dicen los ángeles que manda el Señor, salgan, corran, ¿verdad? Y da 3 instrucciones, váyanse hasta los montes, salven su vida, no se detengan, no miren atrás. Pero ¿qué pasa? La mujer de Lot vuelve hacia atrás. Sodoma, Gomorra estaban morando en su corazón. Se aferraba a la vida, a lo terrenal, a lo efímero, a lo temporal, y su vista no estaba en lo celestial, no estaba en la atención a lo que Dios demandaba, en lo que Él quería salvar. Porque no quiere la muerte del impío, Él quiere salvar matrimonios, Él quiere salvar jóvenes, Él quiere salvar familias, Él quiere transformar tu corazón. Y Él dice, no te quedes en la destrucción, camina hacia el frente, no vuelvas atrás, no te aferres a salvar tu propia vida, porque el que busque salvar su vida, dice el Señor, la perderá, pero el que la pierda, y perder es, Señor, te entrego, te cedo mi voluntad. Dice, ese verdaderamente la hallará. El pueblo de Israel quería pan, pero sabes, cuando Dios les da ese pan, físicamente se alimentan, pero espiritualmente estaban muertos de hambre. Les dio de beber y tomaron agua físicamente, pero su alma seguía en escasez de agua, agrietada, porque el agua de vida no estaba en ellos. Se olvidaron de quién es Dios. Se olvidaron de sus promesas, se olvidaron de su identidad. Pueblo de Dios escogido. ¿Cuánto pueblo de Dios hay aquí? ¿Eres pueblo de Dios escogido, apartado, para anunciar su grandeza, su belleza? No olvidemos, traigamos a la memoria lo que el Señor ha declarado en la Escritura. ¿A cuánto se nos olvida qué significa el semáforo rojo? Nos olvida, no digan que no, dicen, no importa, el amarillo, antes de que llegue el rojo, dale, métele al acelerador. Dios dice claramente, declara en la Escritura, no te olvides que solamente la obediencia te va a traer bendición a tu vida, que la rebelión, la desobediencia te va a tener en oscuridad y en esclavitud, y tu fin es de muerte eterna. La paga del pecado es muerte, no lo olvidemos. Recordemos a otros por medio de estar recordando el Evangelio. Buenas noticias. No olvidemos, acordémonos del Señor. Dice 1 Corintios 10, 11 y 12. Anótalo nada más, te lo voy a leer en Dios habla hoy. 1 Corintios 10, 11 y 12 dice así. Todo esto les aconteció a nuestros antepasados como ejemplo para nosotros, y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. ¿Para qué fue escrito todos esos sucesos del pueblo de Israel en el desierto? ¿Para qué fue escrito la vida de David, la vida de Abraham, la vida de Sansón, la vida de cada uno de estos hombres? Para nuestra enseñanza, porque tristemente, aunque tristemente dicen por ahí que nadie escarmienta en cabeza ajena, y el Señor sí quiere que aprendamos de esos sucesos, aprendamos nosotros. Lo recordemos para que aprendamos nosotros. Ese hombre como José, que fue asediado, ¿verdad?, por esa mujer. ¿Y qué hizo José? Patitas, ¿para qué las tengo? Corrió, huyó. ¿Para qué quiere el Señor que lo aprendamos? Recuérdalo, huye de la tentación. Huye de aquello que el enemigo te presenta. Apártate de aquello. No, ahora sí que Abraham en su propia fuerza quiso hacer realidad su sueño.
Y el Señor dice, no es en tu fuerza, no es en tu poder, tú no puedes transformar a nadie, es en la gracia mía, es en mi poder. Él lo declara en la palabra, que sin Él no somos nada, que sin Él no podemos hacer nada. Recordemos esa palabra, recordemos lo que el Señor ha hablado. Y hay una iglesia muy olvidadiza, una iglesia donde el Señor precisamente le habla de que se ha olvidado. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, te voy a leer en traducción lenguaje actual del verso 1 al 5. Del 1 al 4 primeramente. Bueno, vamos a esta versión 60. Y luego te lo voy a traducir, ¿verdad?, a lo que es la lenguaje actual. Dice así, capítulo 2, verso 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Muy bien. En el verso 1, el Señor declara que esta iglesia precisamente estaba en mucha actividad. Todo lo que podemos ver de esta iglesia, en cuanto a lo externo, podíamos hablar de decir, es una iglesia ejemplar, es un cristiano ejemplar, primero que llega y último que se va. Siempre está dispuesto a hacerlo todo, pero hay algo que el Señor siempre nos pide poner un énfasis. No es que no estemos trabajando en la obra de Dios, sino que hay un énfasis importante el cual tú y yo tenemos que cuidar. Y se llama motivaciones del corazón. ¿Por qué? Porque Dios ve lo interior. Él ve el corazón. Cuando aquel momento el Señor llamó a ungir al nuevo rey de Israel, siempre el atractivo fue lo exterior. O sea, era un Sylvester Stallone y todo el músculo y el perfil griego y todo, ¿verdad? Y le dijo, no, ¿sabes qué? Tú miras el exterior. Sí, son bien adiestrados en la guerra, sí, tienen experiencia en la milicia, sí, saben utilizar todo tipo de armamento, pero yo no miro el exterior. Yo miro el corazón. Y el Señor habla que así había todo lo exterior. Estaban ocupados. En todo lo exterior se estaban enfocando. Él lo veía en ellos. Pero un día el Señor les declara, tengo algo contra ti. Me interesa más lo interno que lo externo. Me interesa de ti, le dice el Señor, más lo interno que lo externo. Te pregunto, ¿hay algo que al Señor no le guste de ti? Deja que el Señor nos hable a cada uno, ¿verdad? Que el Espíritu hable. El Salmo 139 dice, Señor, me has examinado y me has conocido desde lejos. Sabes todo lo que pienso. Estás enterado de todo lo que hago, de todo lo que hay en mi vida. ¿Algo no le gustará al Señor de tu vida? Dice la Escritura que ni aún la oscuridad puede ocultarle algo. Todo lo ve el Señor, no hay nada oculto. Algo que el Señor dice, ¿te acuerdas? ¿Recuerdas aquel suceso? ¿Recuerdas lo que has hecho? ¿Recuerdas? ¿Hay algo que el Señor tenga de queja en ti y en mí? No podemos engañar al Señor. Y le dice el Señor ahí en el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Y ese aspecto de recuerda es precisamente que le dice el Señor, ¿te acuerdas cuando tú naciste de nuevo? ¿Te acuerdas cuando veniste a mis pies, a los pies de Cristo? ¿Recuerdas cuando te hiciste cristiano? ¿Qué alegría había en tu corazón
cómo meditaba la escritura, cómo te emocionaba leer aquel salmo, cómo llegabas y compartías con todos mi palabra, cómo te gustaba ponerte a conversar conmigo. ¿Te acuerdas de esos tiempos? Que dices, no, me acuerdo, mis hermanos, ahora sí que el Señor, ¿te acuerdas? Me dice Marina. Yo vivía por el Mercado Juárez, no sé si todos sepan dónde está el Mercado Juárez. Tenía yo como 13 años y donde me congregué, donde conocí al Señor, fue donde está el casino petrolero. Ahí todavía existe ahí, es un consultorio y ahí nos reuníamos, ahí en la terraza. Y una vez no hubo nadie que pasara por nosotros, por mi mamá y por mí. Pues de allá nos fuimos caminando y se me hizo, pero que ya se me hacía que no llegaba. No me importó que tuviesen que ir caminando. No me importó ahora ni para las tortillas, ahí uno quiere ir caminando. Pero ¿sabes? No me importó lo que había que hacer porque yo quería llegar ahí y poder escuchar y poder levantar mis manos y aplaudir y poder adorar al Señor y derramar mi corazón. Qué hermoso es cuando estamos enamorados del Señor. Qué hermoso es en ese encuentro que tenemos con el Señor, con eso que el Señor llama, recuerda aquello que tú hacías cuando naciste de nuevo. Recuerda cuando te hiciste cristiano, cuando estabas enamorado de mí, cuando estabas en romance conmigo, cuando te dejabas conquistar por mí, dice el Señor. Te deleitabas en mi palabra, dejabas todo a un lado con tal de estar conmigo, me tenías como prioridad. Sí, el servicio somos llamados al Señor, hay dones, hay talentos, pero el Señor empieza de adentro hacia afuera. La motivación del corazón, el apego al Señor, el adorar al Señor, y el Señor dice, has dejado tu primer amor. Lo que habla es que ya no me amas más como me amabas cuando te hiciste cristiano. Ya no me amas como cuando te hiciste cristiano. Te olvidaste de mí, me dejaste a un lado. Por eso, le dice el Señor, por esa razón, punto de partida, ¿sí? Acuérdate. Vamos a empezar por recordar, acuérdate. Cuando te hablaron de Cristo, cuando te presentaron el Evangelio, lo que estabas viviendo en ese momento, lo que vino el Señor a hacer en tu vida, cómo venías a la iglesia, cómo cantabas, cómo leías la escritura, las veces que te ponías a orar, cómo compartías de la palabra, de las bendiciones del Señor, qué alegría tenías en el servicio. Recuérdalo, recuerda ese primer amor, acuérdate, dice el Señor. Y dale respuesta, demos respuesta al Señor. Le dice, vuelve a obedecer, vuelve a hacer las primeras obras, vuelve a obedecerme, vuelve a buscarme. Dice, buscadme porque hoy puedo ser hallado. Vuélvete a las sendas antiguas, a ese enamoramiento del Señor, a caminar de su mano, no atrás. ¿Sabes qué hizo la esposa de Lot? Se hizo hacia atrás y fueron por delante Lot y sus hijas, pero ella se quedó atrás. No te quedes atrás, no nos quedemos atrás. Sigamos caminando con el Señor. Sigamos firmes, recordando su palabra y su consejo. Recordando, porque ese recuerdo, el tener atesorada la palabra, ¿sabes qué va a hacer? Vida en nosotros, va a transformarnos, va a revivirnos, va a traer cambios, transformación a nuestras vidas. Recordemos el consejo del Señor. Te voy a invitar que te pongas de pie.